hay leche espiritual y hay días que hay que comer un poquito más fuerte. Bueno, vamos a Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. ¿Ya lo tienes ahí, Antonio? Muy bien. ¿Lo leemos juntos? Venga. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hasta el 7. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bueno, yo creo que esto está muy claro, ¿verdad? Como creyente y como cristiano debemos de someternos a la autoridad de Dios, y no solamente a la autoridad de Dios, sino a las autoridades terrenales, porque la autoridad en el reino de Dios es lo máximo, es lo máximo. Entonces, el que no se sujeta a la autoridad tampoco puede servir a Dios. Es muy importante sujetarse a la autoridad establecida. Vamos a Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Podéis ir apuntando estos versículos si los tenéis libretita, y si no, pues memorizarlo. ¿Apagado? Colosenses 2:10. Bueno. ¿Lo tienes? Venga, que lo busco yo. Que os lo leo. Colosenses. Por eso es bueno traer la Biblia, porque así también aprendemos a mover Biblia. ¿Lo tienes allá? Vale. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. ¿Qué significa la cabeza? Lo que está por encima de todo. Amén. Luego vamos a leer Mateo 28:18. La máxima autoridad es Dios, y no hay autoridad que no provenga de Dios, según lo que hemos leído en Romanos 13. O sea que el que se queja de la autoridad se está quejando de Dios. Cuando tú te quejas de que si el gobierno, que si aquel, que si el otro, que si el alcalde, que si el presidente, que si el rey, te estás quejando de Dios, porque Dios pone reyes y quita reyes, es el que pone la autoridad. Amén. O sea que, hermanos, nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades, tanto terrenales como celestiales. Amén. Aquí dice el Señor, dice: Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad? Toda potestad. Él tiene el poder y está por encima de todo principado, por encima de toda hueste, por encima de todo lo creado, porque es el creador. Al ser el creador, nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad de Dios. Amén. O sea que Dios es el autor de toda forma
de gobierno, tanto celestial como terrenal. Dios es el autor de toda forma de gobierno. Mira, la sujeción no es una carga, sino un reconocimiento de que vivimos bajo el gobierno de un Dios santo y de un Dios sabio. Amén. Muy importante que entendamos este mensaje de hoy, porque cuando nosotros no nos sujetamos, no tenemos autoridad, y el diablo puede acercarse a nosotros y se ríe y se mofa de nosotros. Eso es muy importante, que nosotros estemos sujetos los unos a los otros. Tenemos que sujetarnos. La autoridad de Dios es suprema y nada hay por encima de él. Satanás se convirtió en diablo. Satanás, ese querubín, se convierte en Satanás, en diablo, cuando quiso sobrepasar la autoridad de Dios. Y cuando alguien sobrepasa la autoridad de Dios y no obedece la autoridad de Dios, entonces se convierte también en un rebelde, alguien que se rebela contra la autoridad de Dios. Por eso es muy importante que nosotros entendamos este elemento que es la autoridad. Vamos a leer Isaías 14, del 12 al 14. Aquí vamos a ver a este ser cómo quiere sobrepasar la autoridad establecida de Dios, el mismo diablo. Este tema es largo, pero interesante, ya veréis. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Imagínate, Satanás quiso sentarse en el mismo trono de Dios y ser más que Dios. Acordaros de lo que le dijo el diablo a Jesús. Le enseñó todos los reinos del mundo y le dijo: todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces el diablo lo que busca es ser semejante a Dios, recibir adoración. Eso es muy importante, que nosotros adoramos al enemigo cuando le desobedecemos. Cuando desobedecemos la autoridad de Dios y la autoridad impuesta por los hombres, estamos sobrepasando algo que puede traer consecuencias. Mira, Hebreos 1, verso 3. Si no me he equivocado, será este versículo. El diablo quiso estar por encima de la autoridad. ¿Y sabes cómo se llama cuando uno quiere estar por encima de la autoridad? Se le llama rebelión. Rebelión. Cuando uno desobedece a la autoridad, se llama rebelión. Tenemos que entender todo esto, porque si no lo entendemos, no vamos a entender que hay, como en el ejército, hay cabos, hay sargentos, hay tenientes, hay capitanes, hay comandantes, teniente general, capitán general, ¿verdad? Y fíjate en el ejército cómo se cuadran simplemente delante de la autoridad y obedecen, porque están sometidos y están bajo autoridad. Entonces, cuando nosotros no queremos sujetarnos a la autoridad, no tenemos autoridad ninguna. El diablo no se sujeta a nosotros, sino que viene a por nosotros. Se ríe, se mofa y se burla de nosotros, porque dice: si tú no te sujetas, tú no tienes poder ni autoridad sobre mí. Entonces, cuando nosotros estamos sujetos a Dios, entonces nosotros podemos decir al diablo: en el nombre de Jesús, vete, y el diablo se va, porque hay autoridad en nosotros. Y Jesús dijo: toda autoridad, todo poder me has dado en el cielo y en la tierra. Mira, Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra de su poder es la autoridad de Dios. Él sustenta todas las cosas con su autoridad. Es la autoridad de Dios, es la suprema palabra y es la autoridad de Dios. Dice
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Él está sentado. Cuando la palabra habla de sentado, habla de gobierno. Cuando tú ves que la palabra habla, dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, dice la palabra en Efesios, habla de gobierno. Entonces dice que Cristo se sentó a la diestra de la majestad, gobernando, para gobernar, para instruir. Pero nosotros también, el Señor también nos ha dado autoridad. Pero tenemos autoridad cuando nos sujetamos. Mira, cuando una esposa no se sujeta a su esposo, no tiene autoridad. Y los niños se burlan de la esposa. Cuando los niños no se sujetan a los padres, vienen problemas también sobre ellos. Entonces, por eso la palabra dice que tenemos que estar sujetos los unos a los otros, tanto en el ámbito familiar, tanto en el ámbito del reino de Dios en la iglesia. Por eso Dios ha puesto pastores, evangelistas, maestros, ha puesto diáconos, y tenemos que ver que siempre tiene que haber alguien por encima de nosotros a quien tenemos que sujetarnos. Siempre. Tú tienes que mirar en la iglesia. También el hecho de estar tiempo en una iglesia, eso significa una calidad en la cual no puede venir el último a quitarte, sino que los últimos se tienen que sujetar a los que están primeros. ¿Entendemos eso? No puede venir la última persona y yo soy... No. Tenemos que sujetarnos los unos a los otros. ¿Amén? Es muy importante eso, porque eso va a dar estabilidad a la iglesia y va a dar estabilidad en tu vida. Si tú no te sujetas, entonces hay rebelión en medio de la iglesia. Pero cuando estamos todos sujetos los unos a los otros, damos cuenta los unos a los otros, las cosas funcionan. Amén. Pero cuando tú no tienes a nadie a quien tienes que darle cuenta, tú haces lo que quieres, lo que te da la gana, tú vives como tú quieres. Pero tú tienes que darle cuentas a alguien de tu vida. Eso es muy importante, que te sujetes a alguien. ¿Ven? La palabra de su poder es la palabra de autoridad. Y cuando desobedecemos a Dios, desobedecemos su autoridad. La desobediencia es el principio de Satanás. Desobediencia es el principio de Satanás, porque él desobedeció. Y él quiere que nosotros también desobedezcamos a Dios. Todo el deseo de Satanás es que tú desobedezcas a Dios. No hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz lo otro. Y todo va en contra de la ley de Dios. Todo va en contra de las leyes establecidas por Dios. Fíjate qué astuto es el diablo. Dios dice que hay hombre y mujer, pero él quiere establecer otro sexo más. El diablo siempre quiere traer algo suyo para envenenar la ley de Dios. Muy importante que lo entendamos. Por eso tenemos que conocer la voluntad perfecta de Dios. El diablo no le teme a la predicación de la palabra de Dios, le teme a la obediencia a su palabra y a estar sujetos a la autoridad de Dios. El diablo no le teme que tú prediques la palabra, porque hay mucha gente que predica la palabra y no está sujeto. No están sujetos ni a Dios ni a los hombres. Pero el diablo sí le teme a una persona que obedece a Dios y está sujeta a Dios, porque eso es lo que teme el diablo. Mira, cada vez que nosotros aplicamos en nuestra vida el sometimiento a la autoridad de Cristo, el diablo es derrotado, amén, y su opresión se desvanece. Cuando tú te sujetas, el diablo ya no tiene nada que hacer, tiene que irse, porque la autoridad de Dios está por encima, amén. Piensa que todo eso es espiritual. ¿Cómo pues le diríamos a un diablo, vete en el nombre de Jesús, y el diablo se va? Es espiritual. Pero si la autoridad está en nosotros, no va a obedecer. Pero si no hay autoridad en nosotros, el diablo se burla, se ríe, se mofa. Acuérdate lo que les pasó a unas personas. Vieron como Pablo echaba demonios y dijo, nosotros vamos a hacer lo mismo. E intentaron echar demonios de una persona que estaba poseída. Dice que el diablo los cogió, los golpeó, los magulló, quedaron hechos polvo. Porque Pablo tenía autoridad, pero ellos no tienen la autoridad. ¿Entendéis? Entonces tenemos que ser muy sabios. Cuando estamos sujetos, la autoridad de Dios recae sobre nosotros.
Y eso no es porque el hombre sea más pequeño, o sea más grande, o sea más gordo, o sea más feo, o sea más bonito. No, eso es autoridad que es delegada de parte de Dios. ¿Amén? Tú ves un guardia chiquitito de 1,50 m y le dice a un tráiler ¡pup! Y el tráiler se para. Se para el conductor porque ese hombre tiene autoridad delegada por parte del gobierno. ¿Me entendéis? Y esa es la autoridad que Dios quiere delegar a cada uno de nosotros cuando entendemos este propósito de hoy. En la oración final del Padre Nuestro, Jesús nos enseña algo, porque dice: porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién es la gloria? ¿De quién es el poder? ¿De quién es la autoridad? De Jesucristo. Amén. O sea que todo el universo está bajo el control y el dominio de Dios, y tenemos que someternos a la autoridad de Dios. No hay autoridad en nosotros sin obediencia a su palabra. Creedlo, no hay autoridad en nosotros si no obedecemos su palabra. Si su palabra la dejamos de lado, nosotros no tenemos autoridad ninguna. Por eso vienen tantos problemas muchas veces a nuestras casas, por eso vienen tantas, a veces, enfermedades que no entendemos, opresiones que no entendemos, cosas que no entendemos, porque no nos sujetamos a la palabra y no obedecemos a la palabra de Dios. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, Dios también nos guarda, la autoridad de Dios nos guarda, y el diablo no se puede acercar porque nos cerca el Señor con un cerco, porque Él dice que el Señor guarda a los que le temen. Amén. Él envía a sus ángeles. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿qué dice primero? Someteos pues, ¿a quién? A Dios. Resistir al diablo, resistirlo, porque él va a intentar traer opresión sobre tu vida. Resístelo en el nombre de Jesús, y al final huirá de vosotros. Pero primero hay que someterse a Dios. Primero de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Por causa de quién? Por causa del Señor. Hay que someterse. Tú tienes que someterte a tu trabajo, a tu encargado, a tu jefe, a aquel que lleva tiempo en tu fábrica. Ya tienes que someterte a esa persona que conoce y que sabe. Tú no puedes venir el último en tu trabajo y creerte más que los que ya llevan allí 4, 5, 6 o 10 años. ¿Me entiendes? Tienes que aprender que hay un orden, en la vida hay un orden para todas las cosas. ¿Amén? ¿Amén? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bien, perfecto. Mira, no tenemos que mirar al hombre, ya he dicho antes, sea alto, bajo, grande, pequeño, tenemos que mirar la autoridad que Dios ha depositado en ese hombre. Tú mira la autoridad que Dios ha depositado en ese hombre. Yo por eso a mí no me gusta hablar malamente de los siervos. Hay gente que en Facebook, en todos sitios, que si ese hombre, que si aquel, que si el otro, y empiezan a hablar malamente de los siervos de Dios. A mí no me gusta hablar malamente de nadie. Yo los escucho, retengo lo bueno, desecho lo malo. Amén. Pero no hablen malamente, porque si ese hombre Dios lo permite y está ahí, es por algo. Porque Él permite, Él pone reyes y Él quita reyes. Amén. Entonces cuando veáis aquello, no, es que si Benejín, es que si Maldonado, es que si el Casluna, es que si aquel, es que si el otro. Hermano, a mí no me gusta hablar malamente de nadie. Amén. Porque si Dios los ha puesto ahí, ahora si ellos se han torcido, ellos darán cuenta delante de Dios. Amén. Pero si yo los critico, si yo murmuro, si yo difamo, yo me llevo, el problema me lo llevo yo. Porque Dios a quien va a castigar va a ser a mí, por difamar. Lo que quizás es suyo, yo no lo sé. Porque solamente Dios conoce el corazón de los hombres. Amén. Por eso yo no puedo juzgar con dureza a las personas, porque no conozco el corazón de esas personas. Es muy importante que entendamos eso. Por eso el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, Él pagará. Amén. Mira, la mayor exigencia de Dios no es llevar la cruz. No es llevar la cruz, ni es el negarnos a nosotros mismos. La mayor exigencia de Dios es que le obedezcamos. La mayor exigencia de Dios. Tú dices, no,
me tengo que negar, tengo que llevar la cruz, tengo que padecer, tengo que sufrir. No, el mayor deseo de Dios es que tú y yo le obedezcamos. Amén. Porque cuando tú obedeces a Dios y a su palabra, tú estás sometiéndote a la autoridad de Dios. Esto es muy importante. Primera de Samuel 15, del 22 al 23. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y mira lo que dice en el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl desobedece y Saúl es desechado. Porque él tomó el lugar que no le correspondía. Primero desobedeció a Dios. Porque Dios le dijo, acaba con Amalek. Y él se trae lo mejor del ganado, se trae al rey de Amalek y le perdona la vida. Y otro pecado más que comete, que como Samuel tardaba, él se pone a ofrecer un sacrificio. Él no era sacerdote para ofrecer sacrificio. Él no tenía autoridad. Él tenía autoridad política, pero no autoridad espiritual para ofrecer sacrificio. Y al final, dice, Saúl lo coge del manto y el manto se rasga y Samuel le da una palabra. Hoy ha quitado de ti, se ha rasgado el trono del Señor y se lo ha dado a uno mejor que a ti. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estas cosas son espirituales. El reino de los cielos es espiritual. Nosotros miramos lo físico, pero nos movemos en un mundo espiritual y leyes espirituales. Hay leyes espirituales. Y hay leyes físicas. Si tú tiras una piedra, hay una ley de la gravedad que dice que va a caer. Según el peso que tenga, caerá más rápida o caerá más lenta. Pero hay una ley. Y así hay leyes físicas y hay leyes espirituales. Y tanto se cumplen las leyes espirituales como se cumplen las leyes físicas. Amén. Entendámoslo de esta manera. Es que yo estas cosas no las veo. Tampoco hay rayos de luz. La luz ultravioleta tú no la ves y está ahí. El aire tú no lo ves y está ahí. Los ángeles, la gloria de Dios está en medio de nosotros y no se ve y está ahí. ¿Me entendéis? Entonces tenemos que entender y creer con nuestro corazón, no ser incrédulos. Porque cuando somos incrédulos se cierran todas las barreras y el diablo nos da a derecha e izquierda. Entonces tenemos que ser crédulos y estar siempre creyendo en la palabra de Dios. Señor, ayúdame a tener fe, ayúdame a creer en tu palabra y a obedecer tu palabra. Mira, solamente aquellos que viven en el Espíritu pueden someterse a Dios. Solo aquellos que viven en el Espíritu, que caminan en el Espíritu, que andan en el Espíritu, que son espirituales, pueden obedecer y someterse a Dios. Amén. El carnal no se somete a Dios, el carnal desobedece a Dios. El carnal no tiene estructura espiritual. Es algo que todavía no se ha formado. Es un creyente, quizás es creyente, pero no se ha formado todavía. Está como un embrión que tiene que formarse poco a poco. Ojalá que crezcamos y nos formemos en Cristo. Mira, la oración de Jesús en Getsemaní es una oración de sumisión a la suprema voluntad de Dios, y su voluntad es la autoridad de Dios. Pensamos que Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa porque tenía miedo de la cruz. No. Él no tenía miedo de la cruz. Él quería hacer la voluntad de Dios. Porque dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Esa es su misión. Señor, si tengo que ir a la cruz, voy a la cruz. Es tu palabra. Yo cumplo con tu autoridad. Yo hago lo que tú quieres que yo haga, Señor. Por eso es muy importante que entendamos que habrá cosas que no nos van a gustar, pero tenemos que decirle, Señor, si es tu voluntad, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Amén. ¿Vamos bien? ¿Estáis despiertos? Muy bien. Mira, la caída del hombre en el Edén fue una rebelión. Fue una rebelión a la autoridad de Dios. ¿Cómo Dios iba a probar su autoridad si no le ponía una prueba? Tuvo que probarlo. Muchas veces Dios nos prueba a ver si estamos sujetos a su autoridad o hacemos lo que queremos y lo que nos da la gana. Yo si fuera Adán no hubiera pecado.
Yo, si hubiera sido Eva, no hubiera pecado. Hubieras pecado también. Porque tenemos esos instintos carnales que nos llevan a desobedecer a Dios. El diablo es astuto. Dice que la serpiente era la más astuta de los animales del campo. Y no sabemos el tiempo que estuvo persuadiendo a Eva. La estuvo conquistando, la estuvo persuadiendo. Yo creo que Adán estaba tan ocupado poniéndole nombre a los animales, o igual estaba paseando con la mona por ahí. Pero estaba demasiado ocupado y no le prestó atención a su mujer. La dejó sola. A las mujeres no hay que dejarlas solas. Porque es el vaso frágil. No es por otra cosa, no es porque sean ni mejores ni peores. Es porque sus mentes están hechas de tal manera que piensan demasiado. El hombre no, el hombre tira para adelante. La mujer lo piensa todo, ¿verdad? Los hombres no nos damos cuenta de las cosas de nada. Ellas se dan cuenta de todo. ¿Tú qué haces ahí hablando con esa? Pero sí, ¿qué haces hablando con aquel? Se dan cuenta de todo, ¿verdad? Los hombres no nos damos cuenta de nada. O sea que la caída del hombre en el Edén fue una rebelión a la autoridad de Dios, y al comer del árbol que Dios le ordenó no hacerlo, perdió. ¿Qué es lo que perdió? La autoridad. Porque Dios los puso para que gobernaran, para que tuvieran dominio, para que tuvieran control. Dios puso al hombre en el Edén para que tuvieran control de todo. Pero la autoridad venía bajo el sometimiento. Y mientras ellos obedecían a Dios y no tomaban del árbol del bien y de la ciencia del bien y del mal, ellos tenían autoridad. Pero en el momento que desobedecieron a Dios, cayó la autoridad y el diablo toma. Esa autoridad la toma el diablo. Lo que lo dice en su palabra: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado. ¿Ves? Todo fue dado al enemigo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Venir y recuperar la autoridad, el gobierno, el reino, ¿verdad? ¿Y a quién se lo da? A su iglesia, a nosotros, amén. Pero ahora hay que estar sujetos a la autoridad de Dios. Cuando no estamos sujetos a la autoridad de Dios, pues somos como veletas, que cualquier cosa puede acontecernos. Por eso sujétate. Si dice a 120, a 120, 130 como mucho. No te pongas a 160 en la carretera, porque ya está fuera de la autoridad de Dios. Si dice 80, sujétate. Si hay un semáforo en rojo, sujétate. Si hay un guardia, párate. Si te dice no coja el móvil, no lo coja. Y sabes que todo eso conlleva una pena. Y en el reino de Dios no hay pena, también hay pena. Cuando no obedecemos la autoridad de Dios, vienen también consecuencias a nuestra vida. ¡Ay, qué prueba estoy pasando! ¡Ay, qué prueba estoy pasando! Examínate a ver por qué estás pasando por esa prueba. Si es una prueba de Dios o es la consecuencia de nuestra desobediencia. ¿Amén? Sonríe que Dios te ama. Como Gigi Ávila decía, ¿verdad? Sonríe que Dios te ama. Él decía las verdades tan grandes que tenía que decir a la gente: sonríe, sí. Pero se la iban tragando, ¿verdad? Se la iban tragando. Tenemos que aprender a someternos los unos a los otros, porque el principio de la autoridad se basa en obediencia y en sujeción. Mirad qué bonito es esto. Mateo 8, del 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Centurión era un gobernante romano, era un jefe romano que tenía a su cargo 100 personas, 100 soldados, un centurión, era importante. Rogándole, dice rogándole, no exigiéndole. Decreto, no decretó, rogó. Cuidado con eso, A Dios se le pide, se le ruega para que Él actúe, porque nosotros no podemos obligar a Dios a actuar. Amén. A Dios se le ruega, rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero mira lo que le dice el criado, el centurión. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene,
y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he visto tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fíjate, cuando nos sujetamos, cuando obedecemos lo que Dios hace. Creo que fue el lunes pasado, hace un par de lunes, uno de los niños, no sé si era él o otro, tenía dolor de estómago grande, ¿verdad? Que estaba con el dolor. Y dije: vamos a orar por el niño, que el niño está mal. Y yo le di una palabra a él. Digo: cuando llegues a tu casa, ponle las manos al niño y ora por él y el niño se va a sanar. ¿Qué pasó, Antonio? Se sanó, ¿verdad? Porque obedeciste a la palabra. Porque obedeciste a la palabra. Y cuando obedecemos a la palabra, Dios obra. Le dijo al ciego: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y cuando fue y se lavó, regresó viendo, ¿verdad? Le dijo a los leprosos: id y presentad al sacerdote. Y cuando se presentaron al sacerdote, fueron sanos. Se fueron todos, solamente uno volvió para darle las gracias. Pero cuando obedecemos la palabra de Dios, vemos resultados. Mira, este centurión creía en la autoridad de Dios y sabía que con solo una palabra su siervo sanaría. Solo una palabra, su siervo sanaría. Porque era hombre que estaba bajo autoridad. Porque es la palabra. Es la palabra. El rey no se levanta de la silla, el rey ordena. El rey le dice al soldado que está al lado: córtale la cabeza. Y le corta la cabeza. Es la autoridad. El rey le dice: dale a este lo que necesite, y le da lo que necesite. Fíjate en la palabra de autoridad, ¿verdad? Y eso es lo que hace Dios. Dios envía su palabra. Dice: Él envía su palabra y lo sanó. Dios envía su palabra y te sana. La envía. ¿Cómo lo hace el Señor? Que envía la palabra. Ya puedes estar en Nuevo México, ya puedes estar en Australia. Él envía la palabra y queda sano al instante. Amén. Por eso tenemos que entender que Dios no actúa como actúa el hombre. Dios es el soberano, es el supremo, es el Dios todopoderoso. Amén. A veces pensamos que Dios actúa como nosotros. No. La obediencia, mira, la autoridad está en todas partes. Está en la escuela, en la policía, en el ejército, en la iglesia. Y cada hermano debe de saber quién está por encima de él. Tú tienes que saber quién está por encima de ti. Amén. Por eso la gente se enfada cuando se le dice algo. Pero cuando la gente se enfada, cuando se le da un consejo, se le dice algo, es porque no están sujetos. Es porque no están andando bajo la autoridad, sino que creen que ellos pueden tener la razón. Si yo le doy un consejo a alguien y se me enfada, yo lo siento por esa persona. Pero si la persona acepta el consejo, si yo me equivoco, yo me doy cuenta a mí. Amén. Pero si la persona obedece, porque yo no le voy a decir nada malo, no le voy a decir tírate por el puente, ni le voy a decir nada malo, le voy a dar un consejo de parte de Dios. Amén. Si yo doy un consejo, lo voy a dar de parte de Dios, dentro de lo que yo entiendo que está bien. Entonces, a veces la gente quiere tener sus propias formas, sus propias maneras, sus propias respuestas. No, simplemente humíllate, porque dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando llegue el momento seáis ensalzados. Pero si uno no se humilla en la presencia de Dios, uno no puede ser ensalzado, al contrario, va a ser aplastado. Cuando uno se humilla, Dios lo ensalza. Y eso es lo que la gente no entiende, lo que el mundo no entiende. El mundo funciona al revés. El mundo para crecer y para ocupar lugares de privilegio tienen que sobrepasar a la gente y hacerle daño a la gente y mentir y hacer todo lo posible para ser los mejores. No, en el Señor no. El que quiera ser más grande, que se haga siervo de su hermano, que se humille. Cuando uno se humilla, Dios lo levanta. ¿Amén? ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el reino de los cielos actúa no bajo
lo que nos parece bien o mal, sino bajo la autoridad de Dios. Dios no actúa en los pensamientos nuestros. Dios actúa bajo su autoridad. Amén. Es diferente. Cuando no estamos en sujeción, sea la esposa, los hijos, los hermanos en Cristo, los obreros, estamos bajo rebelión y a expensas de los golpes del enemigo. Para restaurar la autoridad en nuestras vidas, primero hay que humillarse en la presencia del Señor. Amén. ¿Cómo restauro la autoridad en mi vida? Me humillo y obedezco a Dios. Y Dios restaura esa autoridad en mi vida. Amén. Qué bien. Ese centurión creía en la autoridad. Qué bien. Que podamos ser como ese centurión que creamos en la autoridad de Dios y en el poder de Dios. La obediencia a la autoridad es la primera lección. La obediencia a la autoridad es la primera lección que un obrero cristiano, que un siervo cristiano tiene que aprender. Si no, no puede servir. ¿Es así? Nadie que ocupe un lugar de privilegio puede estar bajo rebelión. Tiene que ser humilde y tiene que estar bajo la autoridad del siervo y bajo la autoridad de los hermanos que están al frente. ¿Es así? ¿Amén? Porque si alguien sobrepasa, esto es un caos. Y tenemos que estar sujetos los unos a los otros para que la iglesia funcione en el orden de Dios. ¿Amén? ¿No hay más? Todos son bienvenidos y todos pueden trabajar en el reino de Dios. Y ojalá que Dios traiga muchos obreros y pueda traer mucha gente para trabajar en el reino de Dios. Pero queremos gente humilde, gente que sea de corazón, gente que ame al Señor. ¿Amén? No gente que quiera sobrepasar a base de golpear al hermano. No, porque eso no lo voy a permitir. ¿Amén? Todos tenemos que estar bajo humildad en el reino de Dios. Amen. Lo digo en inglés. Muy bien. Cuando no estamos en sujeción, sea la esposa, los hijos, los hermanos en Cristo, los obreros, estamos bajo rebelión y a expensas de los golpes del enemigo. Vamos a ver algunos casos de rebelión. Vamos a ver algunos casos para que podamos ver lo que pasa. Génesis 9, del 20 al 27. No vamos a ver mucho porque ya pronto vamos a acabar, pero vamos a ver un par o tres de casos de rebelión. Génesis 9, del 20 al 27. Aquí Noé ya había salido del diluvio. Dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Él bebía el mosto antes y no le pasaba nada, porque como el sol no calentaba, no se fermentaba. Pero él no entendía que ahora el sol calentaba y ese vino, ese zumo se fermentó y tenía alcohol y se emborrachó. No es que Noé era un borracho, no era borracho Noé. Aclaremos las cosas. Noé no era borracho. Noé no entendió que ese zumo que antes él bebía no le pasaba nada y ahora con el calor del sol. Porque antes había una capa de agua sobre la atmósfera. Por eso la gente, los rayos solares no le tocaban al cuerpo y las personas vivían muchos más años. Pero a partir de Noé, veis que la edad empieza a descender. Y ya no eran 800 ni 900 años, sino que eran 120 años. ¿Os dais cuenta? El sol calentó ese mosto. Dice, y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Estaba desnudo. Estaba en la tienda y estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y en vez de callarse, se lo dijo a sus hermanos. ¡Ah! He visto al papá desnudo, el papá está desnudo, estaba borracho ahí. Y empezó a hablar malamente. ¿De quién? Del padre, de la autoridad. Y cuando el padre se enteró, vamos a ver, dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Pero mira los otros lo que hacen. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, fíjate que no miraron al padre desnudo, sino que entraron en la tienda y andando para atrás con la ropa, cubrieron al padre. Porque el diablo siempre va a querer sacarle defectos a los siervos de Dios.
Pero cuando la gente le saca defecto a los siervos de Dios es porque ellos quieren hacer su propia voluntad. No se sujetan. Por eso es importante que todos tenemos defectos. Pero dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Que el amor, la misericordia de Dios cubrirá multitud de pecados y de defectos. Y tenemos que entender esto. Que todos tenemos cosas que quizás nos vamos a avergonzar. Él no fue algo que lo hizo expresamente, sino que fue un fallo que hubo. Pero Cam lo señaló y Cam encontró una maldición de parte de Dios. Así como Sem y Jafet fueron bendecidos y del linaje de Sem viene Jesús, Cam fue maldecido y fue esclavo. Y cuando nosotros hacemos eso y murmuramos de la autoridad y murmuramos de los siervos, somos esclavos del enemigo muchas veces. No nos damos cuenta. Estas cosas espirituales es muy necesario que las entendamos. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás sobre sus propios cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo menor. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo: más bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Canaán fue esclavo, maldecido, por deshonrar al padre, por no someterse a la autoridad del padre, por hablar malamente del padre. Ahí vemos un tipo de rebelión. El padre era la autoridad de la casa, pero la carne se deleita viendo falta en la autoridad para tener una excusa en la falta de obediencia. La gente busca excusas para no obedecer. La gente busca excusas para rebelarse. La gente busca excusas para hacer lo que quiere y lo que le da la gana. Y es así. Pero no busques excusas, sométete, porque la sumisión siempre va a traer victoria. Cam era un hijo rebelde, pues en vez de cubrir a su padre, lo desnuda y le saca falta. Sin embargo, Sem y Jafet entraron en la tienda caminando hacia atrás, cubriendo a su padre con una manta. Después de que se despierta Noé y se entera de lo ocurrido, profetiza sobre Cam que sería maldito y que vendría a ser siervo de los siervos de sus hermanos. Esto es esclavitud. Y esto significa que el que no se somete a la autoridad será esclavo del que obedece a Dios. O sea que vamos a ver otro, nos da tiempo, Levítico 10, del 1 al 2. ¿Os gusta la palabra hoy? Bueno, yo he dicho que hoy había un poquito de carne, pero es consistente, esto es importante. Y si entendemos esto, porque esto lo tiene que revelar el Señor en nuestro corazón. Cuando Dios revela esto en nuestro corazón, entonces tú puedes decir: yo soy un hombre, una mujer bendecida por Dios. Cuando tú entiendes este concepto, tú puedes decir, y puedes levantar la cabeza y puedes decir: yo soy un bendito de Jehová. Yo soy un hombre bendecido por Dios. Cuando tú obedeces a Dios, eres un bendito de Jehová. Cuando no obedeces a Dios, yo no puedo decirte que seas bendecido. Tampoco maldecido, pero Dios no estará en tus propósitos. Levítico 10, del 1 al 2 dice: Nadab y Abiú, escucha esto, hijos de Aarón, el supremo sacerdote, el que estaba al lado de Moisés, eran sus hijos, estaban ministrando juntamente con Aarón, ministrando en el templo, pero ellos pensaron que podían hacer lo mismo que hacía el padre, pero ellos no tenían la autoridad. Quien tenía la autoridad era Aarón, no ellos. Mira, dice que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal cuando nos sobrepasamos y hacemos las cosas que no deberíamos de hacer! Ellos pensaron que podían hacer lo que el padre hizo. Eso le pasó también a un rey, a Uza, que levantó la mano hacia los sacerdotes y la mano se le quedó leprosa. No. Dios respeta mucho a sus hijos y a sus siervos. ¿Amén? Y esto no es por tener temor, sino porque cuando tú te sujetas, tú estás cubierto bajo la gracia de Dios.
acabo, 2 minutos. Ellos servían como sacerdotes, pero no podían actuar por su cuenta. Ellos tenían que ayudar a su padre y dependían de Aarón. ¿Cuál fue su error? Pensar que podían ofrecer sacrificio por su cuenta. Se olvidaron de que ellos no tenían la autoridad de Dios para hacer eso. Luego, en otro pasaje vemos en Números capítulo 12, vemos a María y a Aarón. María y Aarón eran hermanos de Moisés. Moisés se casa con una mujer etíope, una cusita, quizá era una negrita, y a María no le gustó el tema y empezó a criticar a Moisés. A Dios no le gustó esa crítica de Aarón y de María. Y por esa causa el campamento se detuvo una semana. La nube de la presencia de Dios se fue del templo, del tabernáculo, y María quedó leprosa, blanca como la nieve, hasta que María rogó y Dios la sanó. Pero la crítica, la murmuración, cuando hablamos malamente, es lo que he dicho antes, no me gusta hablar malamente de los siervos de Dios. Solo Dios sabe lo que Él ha hecho cada uno. Y quedó leprosa. La lepra viene, ahí la lepra se llama pecado, la lepra es rebelión. Eso es muy importante. Nosotros pensamos que el mundo espiritual es algo, no, yo he visto demonios, los he visto echar espuma, retorcerse como serpiente, cambiar la cara, la boca, hablar, como hermano, yo he estado en liberaciones de demonios y sé lo que es eso, y lo hemos visto. Y el mundo espiritual es muy fuerte, el mundo espiritual es muy fuerte, tanto el mundo del maligno, y si el Señor es el supremo, Dios tiene toda la autoridad para echar fuera esos demonios en el nombre de Jesús. Amén. O sea que estemos ahí sujetos a lo que el Señor nos dice en su palabra siempre, y busquemos a Dios, porque Dios va a guardar nuestras casas, nuestros hogares. Amén. Padre, gracias por esta tarde. Bendito Dios, ayúdanos a tener ese concepto de autoridad bien formado en nuestro corazón y en nuestra mente, y que podamos ser obedientes, Señor, a tu palabra, que podamos sujetarnos a lo que tú nos dices, a tus estatutos, a tus mandamientos, a tu palabra, Señor, que podamos estar sujetos los unos a los otros. Y Señor, si algo hacemos mal, ayúdanos a corregir rápidamente estas cosas, porque no queremos, Señor, nada que venga del maligno. Queremos que tú gobiernes, que tú seas el Rey, y que tu imperio y tu gloria, Señor, esté siempre sobre nosotros. Te damos la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga mucho, hermanos. Bendiciones.